No, no, Buenas adelante. tardes a todos. Sean muy bienvenidos a esta charla virtual de parte de la Secretaría de Educación de la ALBO. El día de hoy estaremos tocando temas de territorios en riesgo y para comentarles que durante la charla se estarán dejando los links de la asociación, de las diferentes páginas que tenemos, para que si en el caso de que no estén afiliados todavía lo hagan, además del formulario para participar como ponentes o como voluntarios en las actividades de la Secretaría de Educación. Entonces le doy paso a Edwin. Muchas gracias, Laura. En esta ocasión contaremos con dos charlas de investigadores volcánicos y la primera charla del día se titula Evolución del concepto, el qué hacer ante los desastres para evitar sus efectos negativos en Latinoamérica en los últimos 300 años, a cargo de Didier Ferney Pedreros Vega. Didier Ferney Pedreros Vega es ciudadano nacido en Bogotá, Colombia. Es administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en evaluación de riesgos y prevención de desastres y magíster en gestión del riesgo y desarrollo. Actualmente doctorando de la ENAPROC, México. Ha trabajado el tema de los desastres desde 1992 a la fecha. Primero como socorrista y luego en diversos proyectos, entidades y eventos, tales como incendios forestales, sismos, volcanes, inundaciones, movimientos en masa, tecnológicos, desde varios aspectos de la gestión del riesgo. Evaluación, medición, prevención, mitigación, capacitación, respuesta a desastres y rehabilitación y reconstrucción en la región. Actualmente es docente investigador y desarrolla proyectos para entidades público-privadas en planes de gestión del riesgo de desastres. Su filiación institucional es con la Fundación para la Gestión del Riesgo, una ONG con sede en Colombia y Sociedad Colombiana para la Gestión de Riesgo de Desastres. La charla de hoy busca resumir los autores, eventos, aspectos claves sobre la evolución del concepto, el qué hacer ante los desastres para evitar sus efectos negativos y consecuencias en la región de Latinoamérica en los últimos 300 años, desde un punto multidisciplinar hasta llegar a lo que entendemos hoy por gestión integral del riesgo. Sin más por el momento, pueden dejar sus preguntas en el chat y cedo la palabra a Dide Ferney. Es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Listo, muy buenos días, buenas tardes en Colombia, a todos en Latinoamérica. Pues primero que todo, a la Asociación Latinoamericana de Vulcanología ALBO, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer y es un honor poder estar aquí frente a ustedes y poder desarrollar efectivamente esta charla sobre parte del proceso que estoy desarrollando en el doctorado con el objetivo de conocer un poquitico más cómo ha evolucionado este concepto del qué hacer ante la gestión de riesgo de desastres. Muchas gracias por la invitación. Listo. Voy a comenzar entonces compartiendo pantalla para que por favor me indiquen cuando la estén viendo. Listo, ¿ya la están Listo, viendo? así es, ya podemos ver su presentación. Vale, perfecto. Pues bueno, muy bien. No voy a detenerme mucho en mi presentación. Solo quiero agregar que comienza mi vida hace 32 años en la Universidad Nacional de Colombia y allí efectivamente como socorrista pues empecé a trabajar el tema de los desastres, primero como una opción de conocer qué es lo que tiene que hacer uno como transversalmente en torno a que uno debe saber qué hacer en caso de una emergencia. Ya después empecé a desarrollarlo profesionalmente y pues en los últimos 32 años he podido trabajar en los temas que ya bien se mencionaron. Entonces, el objetivo hoy efectivamente es mirar cómo ha evolucionado ese concepto de el qué hacer ante los desastres para evitar sus efectos negativos en Latinoamérica en los últimos 300 años. Si hablamos de la región de Latinoamérica, ya les indico por qué, entendiendo el sur global, entendiendo como unas características específicas que tiene la región. Comienzo con un par de frases. La primera de ellas es, todos trabajamos bajo riesgo, pero cuando trabajamos mucho con él, a veces se nos olvida su rostro. Esta es una frase de Dominique Lapierre y Javier Moro en un libro que se llama Era medianoche en Bhopal. Era medianoche en Bhopal es una novela histórica que narra los acontecimientos que ocurrieron en Bhopal, India, entre el 3 y el 4 de diciembre del 84,
cuando una fábrica, la Unión Carbide, dejó escapar una dioxina, el isocianato de metilo, e inmediatamente generó la muerte de cerca de 3.000 personas. Estamos hablando que a nivel industrial, a nivel empresarial privado, ha sido el evento que más muertes ha dejado en el mundo en los últimos años, y por ende las empresas también deberían empezar a integrar este tema de gestión de riesgos al territorio. La segunda, la ventaja que procura el pronóstico de las catástrofes radica en la posibilidad de adoptar medidas para impedir que se produzcan, sacrificando las ganancias inmediatas a favor de los beneficios a más largo plazo. Una sociedad que, como resultado de esta capacidad de anticipación, alcanza un alto nivel de seguridad material, genera el tiempo libre y necesario para impulsar el progreso social y tecnológico. Esta es una frase de Carl Sagan en un libro que se llama Dragones del Edén. Ya Carl Sagan, en 1977, ya entendía que el tema de los desastres era un problema social y que una sociedad que está preocupada por desastres es efectivamente una sociedad que no se va a desarrollar. Entonces, aquí se empieza a entender un poquitico la importancia de gestionar ese riesgo de los desastres. Resulta que, particularmente los desastres en la región, han ocurrido, ocurren y van a seguir ocurriendo. Es decir, algunos de los ejemplos de los desastres de origen natural más importantes son, por ejemplo, Valdivia 1960, Alaska 1964, Huascarán, Perú 1970, Managua 1972, Guatemala 1976, Ecuador, Colombia 1979 con un movimiento sísmico y un posterior tsunami, la erupción del volcán Santa Elena en los 80s, terremoto de México y Armero en 1985, que efectivamente la comunidad los estuvo viendo el año pasado con diversos expertos, y posteriormente otros eventos como el huracán Mitch en 1998 o Katrina en el 2005. O hay eventos de origen tecnológico, de origen antrópico, como la contaminación del Love Canal entre el 42 y el 52 del siglo pasado, el desastre nuclear de Three Mile Island en 1979, Bhopal 1984, Chernobyl 1986 y Guadalajara 1992, que demuestran efectivamente que las organizaciones, que las empresas pueden ser un problema para los territorios. Ahí están viendo la portada de un libro que se llama Yungay, Ciudad Mártir, de Anthony Oliver Smith, que efectivamente narra todos los acontecimientos que ocurrieron en el terremoto de Huascarán, en la Cordillera Blanca, en 1970. Y como Yungay, una población que estaba en cercanías de esta Cordillera Blanca, tiene una pérdida de cerca de 70.000 habitantes. Entonces, a nivel de eventos desastrosos de origen natural en la región, pues este es uno de los que más pérdidas ha tenido, después seguido de Armero, por ejemplo. Entonces, para entender ese qué hacer, y no le estoy hablando como lo que hoy entendemos gestión de riesgo, sino qué era lo que se hacía y qué es lo que se hace ante los desastres, voy a acudir a dos ejemplos iniciales. El primero tiene que ver cómo Naciones ha interpretado la gestión del riesgo de desastres a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, en 1971, una resolución de Naciones Unidas decía que lo que se puede hacer ante los desastres eran actividades de socorro y asistencia. Luego, en 1990, en un informe de Naciones Unidas, se dice que son unas responsabilidades operacionales diferenciadas para todos los titulares de mandatos pertinentes dentro y fuera de las Naciones Unidas, en particular en la esfera del desarrollo. Luego, en el 2002, empieza a desarrollar y a decir que es un conjunto de decisiones administrativas, de organización, de conocimientos operacionales, desarrollados por sociedades para implementar políticas y estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de las amenazas naturales y desastres ambientales. Y ya en el 2010 dice que es la aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastres para prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos existentes y gestionar el riesgo residual. Miren que una misma entidad ha tenido una evolución en lo que es el concepto de lo que se puede hacer. Más allá, si empezamos a mirar normatividad y empezamos a mirar cada uno de los países de la región, pues Argentina dice que es el proceso de reducir el riesgo,
Bolivia dice que es planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de factores de riesgo y manejar las situaciones de desastre. Colombia dice que es el conocimiento, la reducción y el manejo de los desastres. Cuba dice que son actividades preventivas de preparación, respuesta, recuperación para proteger la población, la economía y el medio ambiente. Y Uruguay habla de eventos que exigen una atención inmediata para evitar situaciones de emergencia. Nuevamente miren, un solo concepto, cómo en cada país se toma de manera diferente. Y a su vez, cuando uno empieza a hacer una revisión bibliográfica de eso que es posible hacer, hay varios autores, Alan Lavelle, Omar Darío Cardona, que definen, por ejemplo, que entre 1700 y 1900 lo que se podía hacer ante los desastres eran rogativas, oraciones, sacrificios, misas, a dioses, independiente de la religión que ustedes puedan evaluar, con el fin de que no se castiga a la población, de que se atienda a los afectados, de que se hagan estadísticas de daños y tratar de recuperar y reconstruir. Entre 1900 y 1960 era estudiar bien los fenómenos naturales, los volcanes, los huracanes, de donde surgen los estudios de vulcanología y meteorología, con el fin de conocer el evento, cuándo se va a activar el evento y poder hacer algo ante esa activación. Entre los 60 y los 90 era preparar a las poblaciones, entrenarlas, capacitarlas, hacer simulacros, tener puntos de encuentro. Luego, entre el 90 y el 2000, se enfatiza en el estudio de los factores que generan vulnerabilidad. No era solamente las amenazas, sino por qué somos vulnerables ante esas amenazas, lo que genera un riesgo de desastres. Y era tratar de reducir esa amenaza con el objetivo de evitar esos efectos negativos. Luego, hacia el 2010 y 2020, incluso ahora, se habla del riesgo presente, del riesgo futuro, del actuar ante desastres y de la recuperación y la reconstrucción. Y del 2020 a la fecha, luego del COVID, comenzamos a hablar de multiamenazas, de multirriesgos, de riesgos en cascada y de fallas sistémicas. Y estamos hablando de una evolución técnica del concepto. Y en ese sentido, pues debemos entender que de acuerdo a Naciones Unidas y a los Global Assessment Report, pues efectivamente los últimos años las pérdidas por desastres a nivel mundial han aumentado considerablemente. Ya la progresión está dejando de ser aritmética y muy seguramente se vuelva logarítmica, o empieza a indicar también cómo las poblaciones mundiales han sido afectadas entre los años peores 2015 a 2018, que entre 150 y 250.000 personas por año han sido afectadas. Eso bajó un poquitico durante el COVID, pero está volviendo a ascender. Y también ha indicado cómo infraestructura crítica esencial que no se puede dañar durante un desastre se ha venido dañando. Y estamos hablando específicamente de construcciones relacionadas con salud, con educación u otra infraestructura crítica como cuerpos de bomberos, como oficiales, como entidades como alcaldías y gobernaciones, que son las entidades que administran los territorios. Entonces, efectivamente, los efectos negativos se siguen dando, pese a que llevamos una historia de desastres de alrededor de unos 150 años en donde el tema se ha ido involucrando, donde el tema ha ido evolucionando. Yo hablo de 300 años porque es un componente un poco mayor para la región y ahorita les detallo un poquitico más. ¿Cómo se hace eso desde el punto de vista legal? También tratando de mirar cómo la región lo asume. Y es que encontramos que cada país tiene una normativa propia. Y cada normativa indica que hay una autoridad que se encarga de regular el tema de los desastres, y llámelo riesgo, llámelo protección civil, llámelo prevención y atención de desastres, llámelo como ustedes quieran, pero que tienen un concepto y muchos de ellos son efectivamente protección civil, gestión de riesgos, sistemas nacionales de prevención y respuesta a desastres, sistemas de defensa civil, sistemas de gestión integral del riesgo, sistemas nacionales integrales de situaciones de emergencias, sistemas de defensa civil. Entonces, miren que cada país tiene unas condiciones particulares para empezar a abordar el tema y esto es legal, es decir, lo tiene que hacer la autoridad en cada país conforme a lo indique la norma. Y aquí, entonces, empezamos a mirar un poquitico el punto de vista técnico y encontramos solamente, por ejemplo, que ya vimos
cómo Naciones Unidas en los últimos 50 años ha tenido 4 definiciones, pero tenemos expertos internacionales, por ejemplo, Carreño, Narváez Label y Pérez, Gesquier y Majul, el Banco Mundial, Omar Darío Cardona, el Centro Internacional para la Investigación del Cambio Climático y las normas internacionales ISO. Miren que cada una tiene una forma, un gráfico, un organigrama que indica cómo se podría gestionar el riesgo, pero miren que son todas muy dispersas, muy diferentes, inclusive también pueden rayar un poquitico con esos marcos legales que vimos anteriormente. Y entonces la pregunta central es, bueno, ¿y esto cómo se aborda? ¿Cómo es que la gestión del riesgo ha evolucionado? ¿Qué hemos trabajado y cómo lo hemos desarrollado? Y entonces comienza una investigación, primero al interior de mi fundación, yo también trabajo como docente, entonces también desarrollando varias actividades como docencia, y entonces se empieza a buscar bibliografía de, bueno, ¿y cómo ha evolucionado el concepto? No cómo ha evolucionado el concepto de riesgo, no cómo ha evolucionado el concepto de amenaza y vulnerabilidad, sino de cómo se aborda esto para evitar las pérdidas. Hoy lo entendemos como gestión del riesgo. Y libros como Aspectos médicos de la catástrofe volcánica del Ruiz, Avalancha sobre Armero, Desastres y su impacto psicosocial, Estimación holística del riesgo sísmico, Sin peligro aparente de Victoria Bruce, Clima, desastres, historia mundial de los desastres, desastres e historia, de muchos profesionales importantes de la región, como por ejemplo Pedro Ferradas, John Lee Whittington, Omar Darío Cardona, Virginia García Costa, y de alguna manera cada uno lo asumía o como evento. Virginia García Costa ha trabajado los 500 años de los terremotos en México, los 500 años de los huracanes en México, pero desde el punto de vista evento. O Virginia Acosta también lo ha trabajado desde el punto de vista social o sociología y desde el punto de vista del hombre, entonces también hay un desarrollo allí. Y muchos de ellos, digamos que se quedan cortos en tratar de mirar cómo globalmente se ha abordado el tema. Y entonces, de acuerdo a esa misma revisión bibliográfica inicial, se puede, digamos que de alguna manera, concluir que la gestión o lo que es posible hacer para evitar los efectos de los efectos negativos de los desastres en los últimos 300 años en la región de Latinoamérica lo podemos dividir en 7 etapas. Estamos hablando de 1700 a 2025. La primera etapa la llamamos mítico-religiosa. La segunda la llamamos física o centrada en la amenaza. La tercera la llamamos sociotécnica. La cuarta la denominamos sociocultural. La quinta la trabajamos como holística. La sexta como de los hitos. Y la séptima la denominamos pospandemia. Digamos que cada uno tiene unas características que vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste entonces esta etapa mítico-religiosa? Y la tomo desde 1700 por el cambio de mentalidad, por que comienza a cesar el oscurantismo y la Edad Media, en donde se centraba todo en la iglesia en Europa y en Latinoamérica, y comienza a haber una luz, comienza a haber una iluminación, comienza un desarrollo de las ciencias. Entonces, digamos que se toma a partir del inicio de la época moderna, de alguna manera de 1700 para acá. Esta época moderna se caracteriza efectivamente porque durante estos primeros años ocurre el terremoto de Lisboa como uno de los eventos más importantes que genera una inflexión en todo el conocimiento de lo que podrían ser en este caso los terremotos, si bien ya se tenían estudios de epidemias, la peste negra, por ejemplo, y donde se habían hecho análisis, pues el tema de la iglesia, el tema del oscurantismo todavía no dejaba evolucionarlo. En cambio, a partir de aquí, el terremoto de Lisboa, se empiezan a tomar ciertos tipos de argumentos. Sin embargo, todo el tema de los desastres o todo el tema de lo que se podía hacer ante ellos es dominado por, primero, literatura religiosa y segundo, por literatura mítica. Y entonces lo único que se podía hacer en ese momento para evitar los efectos negativos de un desastre era rezar, eventualmente sacrificar, eventualmente atender la situación, eventualmente recuperarla, pero nuevamente con un ámbito en donde el génesis de los desastres estaba dado en un Dios disgustado, un Dios que no admite que no le rezaran, o un astro negativo. En ese sentido, ustedes pueden ver o se pueden conocer historias, por ejemplo, este es el tapiz de Bayeux. El tapiz de Bayeux indica cómo
la población en Francia está viendo un cometa, está viendo una estrella con cola. Y entonces lo que hace la población es decirle al rey Harold que efectivamente hay una estrella ahí, como que no es correcto esa estrella. Y efectivamente el rey Harold se asusta. El tema es que un par de años después llega a la región Guillermo el Conquistador y mata al rey Harold. Y entonces la culpa efectivamente fue de ese cometa que pasó hace un par de años y por eso fue que se dieron los efectos negativos. Nuevamente es una fuerza que no puede uno admitir. O esta imagen, un códice de Montezuma viendo un cometa también. Tenemos absolutamente claro que por esta época no pasó el cometa Halley, no se conoce exactamente qué cometa es, pero algunos años después llega Hernán Cortés y acaba a los aztecas. Entonces miren que es ese cometa que apareció hace algún tiempo y que generó el efecto negativo y pues por eso se producen los desastres. Y digamos que estaban los astros, es más la etimología de la palabra desastre es esa, des astrum, algo contrario a un astro, y también estaban los dioses. Para el caso específico de la región, pues obviamente los dioses de nuestras poblaciones indígenas, Kukulcán, el dios maya de los vientos, por ejemplo, o el dios de los taínos de los vientos que se llamaba Huracán. Por eso, en la región del Caribe nuestro, de Colombia, Centroamérica y las Antillas, a ese fenómeno de viento que se da en los segundos semestres de cada año se le llama huracán. Y era porque era un dios que efectivamente dominaba los vientos. De esta época entonces efectivamente resaltó y se destaca el evento del terremoto de Lisboa. Y efectivamente a raíz de esto, Voltaire escribe un poema donde indica que 100.000 desdichados devorados por la tierra, sangrando, desgarrados y agonizantes, y que esto es el efecto de las eternas leyes creadas por un Dios libre, que es una venganza divina, que es la muerte y el precio de sus crímenes. Es decir, miren que está dominado por la religión y si alguien se vuelve malo o ha cometido un crimen, pues mire que le puede caer un desastre. A su vez, pues Rousseau le responde y le dice, no, usted no debe entender que esos desgraciados que perecieron y que se pretenden rescatar en otros papeles y que pretendieron solamente buscar su dinero son los únicos desgraciados, que en este caso Voltaire desea que eventualmente los terremotos no ocurran en ciudades, sino en zonas desérticas, pero Rousseau le responde, bueno, ¿y es que acaso usted tiene la certeza de que eso va en las zonas desérticas no ocurre? ¿O es que será culpa de la distribución de la población donde hay zonas donde no hay casi nadie y ni siquiera los animales mueren en terremotos? Mire que aquí ya hay una discusión interesante en lo que es la forma de construcción, porque son esos techos y son esos incendios que matan a la gente, no es el terremoto en sí. Sin embargo, pues este tipo de pensamiento hasta ahora está surgiendo, o sea, la iluminación hasta ahora está surgiendo en esta época y mire que este pensamiento no genera transversalidad, sigue pensándose que es culpa de los dioses o es culpa de los astros. Luego viene una siguiente etapa que nosotros denominamos física o centrada en la amenaza. Se caracteriza fundamentalmente porque ocurre más o menos a partir de 1900 hasta más o menos 1950, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se destaca porque se denomina la ingeniería militar, luego la ingeniería civil, ocurre el Tratado de Ginebra, surge la defensa civil como la protección de los militares a los civiles en guerra. Cuando termina la guerra surge la protección civil, que es la protección de civiles a civiles en caso de desastre. Y efectivamente viene Alfred Wagner y Maritain, que son un par de geógrafos que descubren o emiten una teoría inicialmente por Alfred Wagner. Él ve los continentes y él dice, parece que fuera un rompecabezas y eso parece que estuvo unido hace mucho tiempo y los continentes se están moviendo. Alfred Wagner es declarado loco porque pues, no pudo explicar cómo se mueve un continente, pero Mary Tarver en los 48, 50, con estudios de Cosonda, efectivamente encuentra que sí que los continentes se están moviendo. Y entonces es a partir de allí cuando los conceptos de protección civil y defensa civil empiezan a surgir y se empiezan a desarrollar estudios para entender el fenómeno natural. Si yo entiendo el fenómeno natural, puedo saber cuándo se va a generar. Si yo sé cuándo se va a generar, le aviso a la población, los evacúo y los salvo. Entonces,
la vulcanología, la sismología, la climatología, la hidrología tienen un desarrollo bastante importante. Primero en pro de la guerra, pero después en pro de entender esos fenómenos naturales. Luego viene una etapa que se denomina sociotécnica, que viene posguerra, ocurre durante la etapa de la Guerra Fría. Surge el tema de la protección civil no como protección ante desastres, sino como una forma de protección ante el socialismo. Por eso estos cuerpos de protección civil o defensa civil iniciales eran integrados por militares retirados. Entonces lo que se pretendía era que el socialismo no pasara, pero ocurrían desastres, entonces los aprovechamos y también los iban a poner allí. Entonces ocurre en la Guerra Fría ocurre la Guerra de Corea, ocurre la Guerra de Vietnam, y al ocurrir este tipo de guerras y al pensar Estados Unidos específicamente que podría tener un ataque, ellos se dieron cuenta que no estaban preparados. Es decir, las guerras mundiales han ocurrido en Europa, en África, en Asia y en el Pacífico, y a excepción de lo que ocurrió en Pearl Harbor, Estados Unidos no había sido atacado en su territorio. Y el ejército de Estados Unidos sabía y entendía que no estaban preparados para una guerra. Entonces ellos contrataron a unos sociólogos, a Tripp, a Quarentelli y a Dines, para que les dijeran desde el punto de vista sociológico qué tenían que hacer en Estados Unidos el ejército para estar preparados ante un desastre, para estar preparados para una guerra, perdón. Entonces lo que hace Quarentelli, Russell y Dines es tratar de decir, bueno, ¿qué fenómeno genera muertos, heridos, destrucción y caos? Similar a la guerra, un desastre. Entonces ellos dijeron, si nosotros estudiamos desastres, vamos a entender qué hacer para la guerra. Y efectivamente empieza la escuela social de los desastres, entendiendo que una sociedad y una comunidad que recibe capacitación, que recibe entrenamiento en desastres, que tiene dotación, que tiene el maletín de emergencia, pero que además tiene unas alarmas, unas rutas de evacuación y unos puntos de encuentro, es una sociedad que sus pérdidas disminuyen. Entonces, el hombre se vuelve un ente pasivo que espera el evento, pero que puede huir de él. Y en los 70 viene la escuela de Roma, el Club de Roma, que dice que los desastres están influenciados por temas ambientales. Y el tema del crecimiento de la población, del aumento de la contaminación, del aumento del consumo de bienes y de bienes de consumo y naturaleza, va a generar efectos negativos. Entonces, el tema ambiental se incluye. Entonces, ya deja de ser monodisciplinar y se vuelve disciplinar y multidisciplinar. Luego viene una etapa sociocultural, esta ocurre más o menos hacia los 80s, 90s, surge específicamente con un libro que se llama At Risk, que se tradujo al español aquí por la Red Latinoamericana de Estudios Sociales en algo que se denominó vulnerabilidad del entorno político-social de los desastres y que habló de un modelo de presión y liberación. Y él básicamente decía, existe algo que se llama amenazas, y existe algo que se llama vulnerabilidad. Las amenazas ya las estamos estudiando, pero la vulnerabilidad la tenemos que trabajar. Y entonces había unas condiciones locales, unas condiciones regionales y unos problemas de fondo. Y entonces ellos dijeron, tenemos que disminuir la vulnerabilidad. Si disminuimos la vulnerabilidad, disminuye el riesgo y por ende vamos a tener mejor desarrollo. Y ahí surge la ecuación de amenaza por vulnerabilidad igual a riesgo. Al principio era amenaza más vulnerabilidad igual a riesgo, luego ya es amenaza por, entendiendo que son codependientes, no es una multiplicación, no es 5 por 4 igual a 20, sino que es que cualquiera de las dos que sea cero, el resultado es cero. Entonces, digamos que estos autores, en medio de un contexto de modernidad, en medio de un contexto de sociedad de riesgo, en medio de una serie de publicaciones, pues empiezan a decir, mira, esto no es culpa de Dios. Esto no es culpa de la naturaleza, es culpa del hombre que no está desarrollándose con su entorno de forma adecuada. Y en esta época hay dos eventos fundamentales, los que se conmemoraron el año pasado, efectivamente, el terremoto de México y el desastre de Armero, que a nivel volcánico es el evento que más pérdidas ha generado en la región en los últimos años y que ocurrió todo lo que uno no debe hacer ante un desastre. Digamos que sienta las bases, hasta aquí digamos que yo lo denomino la teoría clásica de los desastres, amenaza por vulnerabilidad igual a riesgo. Luego viene la teoría holística con Omar Darío Cardona y con su tesis de doctorado,
sobre las características sísmicas y el terremoto de Bogotá y cómo se tiene que medir e intervenir ese riesgo de Bogotá. Entonces hablamos de una sociedad de riesgo, hablamos de unas amenazas, hablamos de unos elementos expuestos y de unos daños físicos, pero también hablamos de unas fragilidades sociales y de una falta de resiliencia. Si yo tengo una amenaza que se manifiesta en estas condiciones, me va a generar un riesgo. Ese riesgo mal manejado me va a generar un desastre y ese desastre puede tener un sistema de control. Entonces, los primeros sistemas de control de gestión de riesgo era identificar el riesgo, reducir el riesgo, pensar en el manejo de desastres, pensar en la reconstrucción y en la transferencia al riesgo. Pero es que aquí ya se involucran temas de desarrollo, temas ambientales, temas de cambio climático, que empiezan a surgir en un entorno de desarrollo del tema y donde ya existe la transdisciplinaridad. Tal vez lo más importante del modelo es trabajar sobre el riesgo y entender cómo medimos ese riesgo y cómo lo gestionamos. Pero si llega a manifestarse ese riesgo y ocurre el desastre, hay que atenderlo y hay que recuperar. Digamos que era el concepto central. Viene luego la teoría de los hitos, que es por un libro de Narváez, Lavell y Pérez que se llamó La gestión del riesgo desde el punto de vista de procesos. Y ellos dicen, mire, hay un tema que es el riesgo futuro, hay otro tema que es el riesgo actual, hay otro tema que es el desastre y hay otro tema que es el de los efectos. Entonces tenemos que prevenir el riesgo futuro, reducir el riesgo existente, prepararnos para la respuesta, prepararnos, respondernos y rehabilitar si llega a ocurrir el evento y a reconstruir y recuperar. Entonces la gestión del riesgo en esta etapa, digamos que tiene 6 pasos que son los que allí enumeran, también entendido en un concepto de que yo puedo reducir el riesgo presente, pero tengo que prever el riesgo futuro. Estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible y que yo puedo reducir la amenaza y puedo reducir la vulnerabilidad. La amenaza presente, la amenaza futura, la vulnerabilidad presente o la vulnerabilidad futura. Y con ello, pues efectivamente estos dos textos explican y detallan específicamente cómo es la teoría de los hitos, pero básicamente es esos 6 pasos. Y por último, efectivamente viene la pandemia y empezamos a hablar de ya riesgos multisistémicos, de sistemas de alerta temprana multiamenaza, de inteligencia artificial, de fallas sistémicas, del hombre como un ente generador dentro de un contexto en el cual él también tiene que intervenir. Y básicamente dice que hay una materialización del riesgo, que hay un contexto de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, pero que también tenemos sistemas hiperconectados, que tenemos acceso a un desarrollo urbano mal administrado, que hay una degradación ambiental y que hay un aumento de la pobreza. Entonces, el tema multisistémico empieza a hacer, digamos que a tratar de tener en cuenta todos los variables que pueden ocurrir en un desastre, pero que a su vez hace difícil ese concepto de gestión. Y pues hace 6 años aparece el COVID como un evento que no se tenía planeado, en el cual se cometen todos los errores que se tenían que cometer y de donde dijimos vamos a ser mejores, pero en realidad hasta el momento no lo hemos sido. Esto nos deja varias enseñanzas y es básicamente que a veces uno por más prevención, planeación que tenga, a veces logra salir alguna cosa que no la tenemos. Entonces ahí digamos que nos toca ser creativos y nos toca empezar a mirar cómo esto multisistémico se tiene que empezar a abordar. Porque antes teníamos, intervenga en la vulnerabilidad, intervenga en la amenaza y reducimos el riesgo, pero ahora intervenir en lo multisistémico va a ser más complejo. ¿Qué tenemos para 2026? Ya nos quedan un par de minuticos. Bueno, hay una discusión muy grande. Este libro es de Elizabeth, esta publicación es de Elizabeth Mancilla, investigadora mexicana en el tema, que habla de 30 años de gestión del riesgo de desastres, una revisión crítica. Es decir, llevamos 30 años y ya vimos en las estadísticas que los efectos de los desastres siguen aumentando. Es decir, si llevamos 30 años investigando el tema, esto debería tener un punto de inflexión y debería estar bajando, pero no,
no lo está haciendo. Entonces hay una crítica muy, muy grande en torno a esa complejidad de tema. Hoy estamos hablando de que el ciclo de reconstrucción del riesgo tiene que tener en cuenta en general esa amenaza y esa vulnerabilidad, que tenemos que tener en cuenta el tiempo y el territorio, y en ese tiempo y en ese territorio pues hay unos desarrollos de la amenaza, hay unos desarrollos de la vulnerabilidad, en última me da un desarrollo del riesgo. Ese riesgo tiene que ser gestionado. Yo no quiero que ese riesgo se vuelva uno o que se materialice y me genere un desastre. Si yo hago gestión del riesgo, si se llegase a materializar, pues tendría que ser los efectos menores. Y al ser los efectos menores, entonces yo, antes de lo que llamamos antes, es conocimiento, reducción, preparación, alerta, etcétera. Si llega a ocurrir el evento, entonces vamos a hacer la ejecución de la respuesta y la ejecución de la recuperación. Lo ideal es que el riesgo, si se llega a reconstruir nuevamente teniendo en cuenta estas características, pues no disminuya mucho, se pueda seguirse gestionando y se pueda seguir trabajando. Dejar modelos como el ciclo de los desastres, como las cadenas de socorro, modelos en los cuales seguimos viendo hoy en día que las legislaciones siguen enfatizando es no en el riesgo y en su reducción, sino en la respuesta. Y entonces la respuesta no es la solución. Digamos que hay un reto muy importante para la siguiente reunión mundial en 2030. Ya vamos a cumplir el marco de Sendai 2015-2030 y tenemos que mirar cómo es que vamos a llegar con propuestas en 2030, porque si seguimos como vamos, desafortunadamente, estas agendas y estos lineamientos ya no son ni académicos ni sociales. Los está dirigiendo por ahí una entidad con alguien sentado fuera de la realidad que está poniéndonos a hacer lo que cree que es correcto, pero que en últimas no está disminuyendo el riesgo. Hay retos importantes, hay trabajos importantes, pero pues ahí los estamos desarrollando. Creo que con esto cierro la presentación, cumplo mis 30 minutos, les agradezco mucho su tiempo, si hay preguntas, con el mayor de los gustos en el momento pertinente. Gracias. Muchas gracias, Didir, por tu presentación, excelente tema. Si gustan pueden colocar aquí sus preguntas en el chat y al finalizar nuestra segunda ponencia, las daremos lectura para que nuestro ponente dé respuesta a sus dudas y preguntas. Muchas gracias, Didi. Bueno, a continuación, nuestra segunda y última charla del día de hoy se titula Habitar con una entidad de fuego, a cargo de Marco Gabriel Gutiérrez Gómez. Marco Gabriel Gutiérrez Gómez es centroamericano, con una gran pasión por los estudios de la Tierra. Sus objetivos profesionales se centran en comprender el comportamiento y transformación de territorios sujetos a actividad volcánica, destacando la estrecha relación entre los procesos geológicos y sus contextos ecológicos y sociales. Ha investigado territorios humanos y no humanos en volcanes y montañas páramo de Costa Rica a través de estudios interdisciplinarios, geografía, mastozoología y el uso de herramientas SIG. Es bachiller en Ciencias Geográficas por la Facultad de Ciencias de la Tierra y del Mar de la UNA, Costa Rica, y máster en Desarrollo Rural por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Actualmente evalúa oportunidades de doctorado para continuar sus estudios con los volcanes como protagonistas. Su filiación institucional es con la Universidad Federal do Rio Grande do Sul de Brasil. En esta presentación veremos cómo se comporta la vida y la no vida ante la presencia de un volcán activo, cómo se transforma el territorio ante su actividad y cuáles son sus consecuencias. Esta presentación expone la situación volátil y compleja de las comunidades rurales de habitar con un volcán activo. De este modo, contempla la importancia de las dinámicas territoriales de los humanos, no humanos, seres vivos y no vivos, en un entorno donde se manifiestan procesos casi imperceptibles, ocultos entre los gases, la ceniza, la neblina y la memoria, aportando perspectivas al estudio de los territorios volcánicos y sus interacciones. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas y dudas en nuestro chat y terminando esta ponencia serán leídas a nuestros ponentes. Sin más por el momento, Marco Gabriel, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido y adelante. Hola Edwin, hola a todo el equipo de Albo. Como vos le dijiste, voy a compartir, bueno, primero voy a compartir ahora un soporte de presentación que voy a estar utilizando y me parece bien interesante porque
como mi presentación tiene mucha relación con la de Didier, solo que yo voy a irme un poquito más para atrás, Didier, mucho tiempo más para atrás, millones de años para atrás. Voy a comenzar ahí. ¿Y qué es lo que propongo así? Básicamente que es una pregunta muy simple. ¿Cómo, como seres humanos, todos nosotros, inclusive que no vivamos cerca de un volcán, vivamos cerca de un volcán o no, cómo todos nosotros estamos absolutamente relacionados a ellos? Y mi pregunta realmente es muy simple. La primera vez que visité un volcán, me pregunté, en un sistema solar lleno de volcanes, ¿cómo es vivir en un planeta que tiene volcanes activos? Y me imaginé en su momento que supuse que todos los volcanes iban a tener, como todos los volcanes son diferentes, aunque geológicamente los ubiquemos en categorías, estratovolcán, volcán de escudo, etc. Al final de cuentas, todos los volcanes son diferentes. Y cómo se construye, cómo se dinamiza la vida alrededor, eso fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, vamos a comenzar entonces a partir de 3 escalas: la escala de la Tierra, la escala de Latinoamérica y un ejemplo de un volcán que he estado investigando, que vivo a 12 kilómetros en línea recta de él, entonces, y que tiene un volcán hermano que se llama el Turrialba en Costa Rica. Entonces, el primer nivel, básicamente, que sería la Tierra. Vamos a ir muy, muy, muy atrás. Cuando todo era polvo estelar, no existía nada, no existía ni la Tierra, en realidad. La Tierra comienza a formarse y en el supereón, el precámbrico, básicamente, que tenemos los primeros, cuando se forma la Tierra, tenemos también, un tiempo después, los primeros vamos a decirlo así, prototipos o protoformas de vida, básicamente, que aparecen más o menos si mal no recuerdo, entre el ádico y en el arcaico. Aparecen las primeras formas que van a ser posteriormente formas de vida. Ahí la Tierra es una grande bola, ¿no?, de roca y procesos, inclusive, bueno, del interior de la Tierra que están formándose. Ya en el Fanerozoico empieza, ya después de los primeros organismos, ¿no?, aparición de los primeros organismos, aparecen ya en el Cámbrico, aparecen los seres un poco más evoluidos. Y básicamente que en el Ordovícico ya empieza a diversificarse la vida, pero totalmente restringida a seres invertebrados, ¿no? Entre el Ordovícico y el Silúrico se produce la primera gran extinción. Vemos aquí hace 488 millones de años para acá. Se produce la primera gran extinción. Se cree que por diferencias, cambio climático, diferencias en los niveles de oxigenación del planeta, y se pierde bastante cantidad de especies que existían en la época. Hasta el Silúrico, ninguna especie, por lo menos que existía dentro del mar, había salido del mar. Solo existían en tierra, fuera del agua, solo existían especies vegetales. Ya en cuanto a eso, los volcanes continuaban activos, ¿no? Desde la formación del planeta hasta el día de hoy. Ellos vienen ahí, y ya vamos a ver un poco cuál es la relación con todas estas formas de vida, ¿no? En el Devónico, llegamos al Devónico, 416 millones de años atrás, y se produce la segunda gran extinción. Aquí se cree que también por diferencias en el cambio climático, y se cree también que los volcanes tuvieron algún tipo de influencia. Creo que en el Devónico no hay como un consenso unánime, ¿no?, entre lo que fue esa segunda gran extinción, pero también existe la posibilidad de que haya sido también por la caída de un gran cuerpo extraterrestre, en caso de un meteorito o similar. Ok, en el Carbonífero, el gran tiempo de las especies vegetales, todas las especies vegetales que estaban en tierra se diversifican y comienzan a crecer en gran cantidad de altura. Lo que pasa es que como venía
la Tierra venía de una época en donde había una gran extinción. Toda esa vida vegetal que empiezan, esos grandes árboles, troncos que empiezan a caer, no hay formas de vida suficientes capaces de descomponer toda esa materia. Entonces la materia, el carbón, básicamente, bueno, se transforma en carbón y se va acumulando. Eso va a ser determinante para lo que sería el Pérmico, que ahí viene la tercera gran extinción en masa, ¿verdad? Se pierde más del, si no mal no recuerdo, cerca del 95% de todas las especies de vida en la Tierra se pierden. Y esa es la gran muerte, se le llama, porque fue donde más se perdió vida, y también donde hubo gran relación con los volcanes, inclusive supervolcanes, en la región que se conoce hoy como, bueno, lo que es Siberia, ¿no? Existió gran actividad de los volcanes, no solo la actividad de los volcanes, sino que la actividad magmática que venía debajo, ¿no? De debajo de las capas inferiores, fueron atravesando la Tierra y fueron entrando en contacto con todo lo que son los antiguos cúmulos o depósitos de materia que venían del carbonífero. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Cuál es el resultado? Empieza a liberarse una gran cantidad de ácido clorhídrico, dióxido de carbono, SO2, y causan la gran extinción. En el Triásico también sucede algo parecido. Una gran actividad volcánica extinguió una gran cantidad de vida en la Tierra, y que de hecho esa extinción dio paso también en grande parte por causa de la actividad de los volcanes, dio paso a lo que sería la vida de los dinosaurios, ¿no? Entonces los dinosaurios básicamente que podrían agradecerle en gran parte a los volcanes por haber exterminado la vida antes de ellos y permitirles reinar. Pero también ahí ya empiezan a diversificarse los mamíferos, ¿no? Que vienen con los dinosaurios. En el Jurásico, Pangea se divide, comienza a dividirse. Cambio climático, tenemos un descenso en las temperaturas, cambio climático, y América del Norte, bueno, lo que conocemos hoy como la parte de Estados Unidos y demás, queda dividido. El T-Rex, por ejemplo, Tiranosaurio Rex, queda en la parte de lo que hoy es América del Norte, queda totalmente separado. Y ya en el Cretácico lo que tenemos es la caída del meteorito en la península de Yucatán, lo que hoy es México, que como todos sabemos fue la gran extinción de los dinosaurios, ¿no? En el Cenozoico ya comienza O meu que entrega esse ovo. Vou deixar o cômodo raso. Les pedimos disculpas mientras volvemos a tener conexión. Tem que pegar para Alex e para Rona.
Alguém requebra Beto, eu posso. Bueno, mientras se conecta nuestro ponente, ¿alguien tiene preguntas para Didier sobre su tema, sobre su ponencia? Para que la vayan escribiendo en el chat. Y bueno, una pregunta que tengo para ti, ¿cómo ves la evolución a futuro sobre el manejo del riesgo y de la protección en las distintas áreas de Latinoamérica? Bueno, Edwin, bien. Hay un reto grandísimo porque, y lo discutía Elizabeth Mancilla, y es que el tema, por querer evolucionar, se ha hecho más complejo. Es decir, antes hablábamos de amenazas, de vulnerabilidad, de riesgo. Hoy estamos hablando de resiliencia, hoy estamos hablando de emergencias complejas, hoy estamos hablando de muchos términos que le quitan la esencia a la reducción del riesgo. Y Elizabeth decía, mire, es reducir la vulnerabilidad. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos resiliencia y la resiliencia la hace la población, entonces lo que un mandatario, un alcalde, un gobernador está diciendo es, mire, la población tiene que entrenarse y tiene que capacitarse y tiene que ser resiliente. Si no lo es culpa de ella, no es culpa del mandatario. Y hoy entendemos que la gestión del riesgo son los tomadores de decisiones, llámelo alcalde, gobernador, presidente, llámelo como llamen, son los que influyen en el riesgo. Pero cuando uno habla de emergencias complejas y uno dice que es multisistémico, pues ya nadie se le va a meter al problema, ya nadie va a decir esto es manejable, eso es inmanejable, eso en últimas va a ser un acto de Dios, que es en últimas por eso la etapa mítico-religiosa, y ya muchos de los actores principales no están actuando. Entonces creo que el reto ahorita es tratar de volver a ese concepto de riesgo relativamente sencillo, relativamente manejable por todos los actores y con eso empezar a unificar criterios y metodologías. Lo que pasa es que hoy el riesgo, para hablar de riesgo en un territorio tenemos que hablar con un vulcanólogo, pero tenemos que hablar con un sociólogo, pero tenemos que hablar con la comunidad, pero tenemos que hablar con el alcalde. Si cada uno no lo entiende desde su rol principal, el tema de las pérdidas por desastres va a continuar y en últimas solo vamos a dejar cosas para la preparación y la respuesta, que es lo que digamos que rinde frutos, que es lo que se ve. Reducir el riesgo no se ve. En cambio, responder ante un desastre y dar casas sí se ve. Creo que es un reto en estos 3 o 4 años a 2030. Oh, sí, 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 ahora que como te comentas, es muy complejo ya actualmente la palabra, incluso hasta el riesgo, ya es muy complicado. Y en esta parte, ¿cómo podremos llevar más que nada a las comunidades que tienen esta facultad de la amenaza, del riesgo y del peligro ante ellos? A ver, yo utilizo normalmente una metodología que dice
que el riesgo son 7 cosas. Es decir, yo digo, cuando uno mira a Mardarío, Mardarío dice que son 4, cuando uno dice la teoría de los hitos dice que son 6, cuando uno mira la legislación colombiana dice que son 11 cosas. Yo digo que la gestión del riesgo son 7 cosas que puede hacer cualquiera. La primera es que se debe conocer el territorio, se debe conocer el contexto, se debe diagnosticar y se debe conocer la historia. Es decir, si yo sé que me han ocurrido tsunamis, pues yo tengo que prepararme ante un tsunami. Eso es reconocer el territorio, es lo primero. Lo segundo es evaluar el riesgo, valorar el riesgo, medir la amenaza, medir la vulnerabilidad, medir los elementos expuestos y monitorearlo. Creo que ese es el siguiente paso, que ya es un estudio técnico y ya acudo a vulcanólogos, a sociólogos, pero también acudo a las poblaciones, al número de pobladores, a los indicadores de estadísticas de lo que tiene un país sobre su población. Entonces, con esos 2 elementos uno puede empezar a mirar cuál es el grado de riesgo que tiene un territorio. El tercero es reducir y disminuir esos riesgos, prevenir, mitigar, reducir el riesgo, que dependiendo del tipo de instrumento pueden ser muchas cosas. Puede ser hacer más estudios, puede ser capacitar, puede ser dotar, puede ser reubicar una población, por ejemplo, pero es reducir el riesgo. Lo cuarto es socializar, informar y capacitar. Es decir, toda la población debe entender qué es su territorio, cuáles son sus riesgos y cómo se disminuyen. Entonces, esto lo hace el poblador, pero lo hace el alcalde, pero lo hace el presidente en sus ramos de responsabilidad. Lo quinto es prepararse para emergencias, prepararse para evacuar, alistarse, entrenar, practicar y simulacros. Lo sexto es prepararse para rehabilitar y reconstruir, que va a depender del escenario. Si tengo un tsunami, la reconstrucción va a ser más difícil. Si es un incendio forestal, puede que no sea tan difícil, pero si yo pienso en que puede ocurrir un evento y me preparo para la compra de tejas, la compra de estructuras, los servicios públicos, pues yo lo puedo prever. Y por último, es los seguros, los fondos y la plata. Si cualquier persona hace esos 7 pasos, cualquier entidad hace esos 7 pasos, cualquier alcalde o cualquier gobernador, digamos que en síntesis va a hacer gestión de riesgo y podría ser una forma de hacerlo sencillo, no complicándolo tanto, diría yo. Perfecto, muchas gracias, Didi. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro ponente que para ser leídas o si gustan activar su micrófono para hacerle la pregunta directo? Bueno, igual, veo que has Gustavo, analizado. Sí, Gustavo, Gustavo, adelante, por favor. Hola, ¿cómo andas? ¿Se me escucha? Sí, 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 señor. adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Didier, por la presentación. Me parece excelente. Quería hacerte una consulta. En una de las diapositivas recuerdo que mostraste que cada país de Latinoamérica tiene como su manera de actuar, sus códigos, sus autoridades encargadas de lo que sería la gestión del riesgo. Quería saber si a nivel mundial, en otros continentes, Europa, Asia, es parecido o tienen como un marco más regulatorio a nivel regional o no, o es como Latinoamérica. Bien, ya llegó el instructor, te la respondo para que él continúe, pero digamos que el concepto de qué hacer ante un desastre por país va a depender de cuándo es la norma. Es decir, por ejemplo, Chile hasta hace poco está incluso en la discusión de gestión del riesgo, pasando de Oficina de Protección Civil, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la época en la que sea su normatividad, muy seguramente va a tener un concepto. Por ejemplo, todas las islas del Caribe, todas tienen concepto de protección civil, todas, porque digamos que su concepto de atender el desastre es
está consumado con respecto a los riesgos que tienen, huracanes. Es decir, ellos muy poco tienen que hacer para reducir la amenaza, no pueden detener un huracán. Entonces tienen un concepto de protección civil que son normas de los 70s, 80s y 90s. España tiene un concepto de protección civil. Entonces, dependiendo de esas condiciones particulares, la forma de abordar el tema va a tener una diferencia. El único país latinoamericano que no ha tenido, por ejemplo, sistema de protección civil es Colombia. De resto, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina actualmente, Brasil actualmente, tienen sistemas de protección civil que surgen durante la Guerra Fría, que surgen con militares, pero que surgen ante la respuesta al socialismo. Ojo con eso. Es decir, muchos de los países que han sido tomados por el poder por militares han tenido sistemas de protección civil. Colombia ha sido el único que no. Y en la actualidad hay una discusión muy grande en torno a seguir protección civil, la tiene México, la tiene Chile, o a hacerla en gestión del riesgo. El tema no es cambiar el nombre, el tema es cambiar el concepto de base de lo que uno entendemos como ese quehacer ante gestión del riesgo de desastres. Y sí, es de moda hablar de gestión del riesgo, pero si yo no entiendo por qué cambia el concepto, simplemente les voy a cambiar, voy a hacer un maquillaje, voy a borrar dos palabras y se las cambio y voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo desde antes y no cambiando la esencia de la base, que es trabajar en el riesgo. Eso es fundamental en el proceso. Entonces, ya depende del mundo. Conozco algunos casos, no todos, no los he estudiado. Para mi tesis de doctorado estoy haciéndolo en la región latinoamericana y por eso lo conozco tanto. Muchísimas gracias. Muy claro. Muchas gracias. Igualmente, Didi, por contestar estas dudas, preguntas. Tenemos de regreso igual a Marco Gabriel, por si gusta compartir de nuevo su presentación. Marco, ¿nos escuchas? Bueno, creo que debido a los problemas que estamos teniendo de conexión, será necesario reagendar la segunda parte de la charla. Muchas gracias igualmente a todos por participar, a Didier, a Marco también. Bueno, acá se conectó nuevamente, esperamos a ver si es posible realizar el contacto y de otra manera se estará reagendando. Marco, ¿nos escuchas? Sí, sí, volví. Súper, bienvenido de nuevo. Disculpen, gente, son cosas a veces que se salen de las manos, ¿no? Pero bueno, gracias Didier por ayudar con las respuestas a las preguntas de las personas y gracias al personal por la paciencia, ¿no? ¿Dónde fue que me quedé? ¿Recuerdan? ¿Algunos recuerdan? ¿Dónde? Más o menos, si alguien recuerda. Ahí ibas a empezar con la parte de Latinoamérica. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Sí, adelante, Marco. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos para Latinoamérica? Creo que Didier comentó algunos ejemplos ya, bastante interesantes. Básicamente que cuando llegamos a Latinoamérica, primero las primeras relatos, o lo que se cree así, de los volcanes fueron relacionados a cuestiones metafísicas, cuestiones espirituales. Todos los volcanes tenían básicamente que una personificación o una humanización
o en ese sentido de deidad, creo que es la palabra, mejor palabra para resumirlo, que tenían relación con las sociedades humanas, ¿no? Eran morada de espíritus también, y resultaban predictorios también. En México tenemos un caso que es el del chichón también. Voy a ponerles aquí unos datos. Esos datos, bueno, en México tenemos, aparte del Popocatépetl, tenemos otros volcanes también que han sido cuestión de eso, de relacionarlos con cuestiones espirituales. Y eso ha sido también en todos los países de Latinoamérica con sociedades que estuvieron antes de la colonización, que obviamente hoy continúan existiendo, solo que hoy con más desarrollo de monitoreo y tal, tenemos otras perspectivas. Pero esas perspectivas se mantienen y son totalmente válidas, ¿no? Porque creo que hay una frase de Carl Sagan que dice que el hecho de que ninguna sociedad haya conseguido definir o establecer una respuesta para nuestra existencia, creo que le da el derecho, ¿no?, a plantear su propia existencia. Y bueno, entre esos volcanes que tenemos aquí, los que podemos ver, la National Geographic, como les estaba tentando comentar, que crean una lista, una cantidad de personas que pueden estar sujetas a riesgo de una erupción por parte de estos volcanes, ya sea el Tungurahua, el Nevado del Ruiz, que ya infelizmente sucedió con la tragedia de Armero, y el volcán de Fuego en Guatemala y otros. Son muchas personas, si lo vemos en perspectiva, pero básicamente que la pregunta acá es, ok, en Latinoamérica, con todas nuestras cuestiones, nuestro contexto social, nuestro contexto económico y demás, ¿cómo hacemos o cómo abordar otra perspectiva para ver los volcanes? No solo desde el riesgo, sino, ok, hay tantas personas que están amenazadas como esos millones que vemos en esos datos, pero ¿cuántas personas conviven con ellos y tienen, por el contrario, de ser amenazados, tienen beneficios, tienen vínculos afectivos, económicos, espirituales, académicos, científicos? Esa básicamente que ha sido un poco de mi investigación, abordar ese tipo de vínculos. Y ahí es donde llegamos a lo que sería el volcán Turrialba. El volcán Turrialba, como su hermano, el volcán Irazú y otros volcanes en Costa Rica, fueron originados, pertenece a un arco volcánico. Se originó hace más o menos 500,000 de años en el Pleistoceno, Oligoceno. Y creo que es importante mencionar que desde la formación de este volcán, el proceso de actividad siempre ha sido erupciones violentas. Entonces se tienen registros desde 500,000 de años para acá, pero por ejemplo, en el diario recientemente estuve, el año pasado, 2 años atrás, estuve viendo que los primeros registros se hicieron 1500 años antes de Cristo, ¿no? Y de ahí el volcán fue dejando periodos de actividad e inactividad durante muchos años. Entonces, básicamente que es un volcán, es un estratovolcán formado por varios procesos de flujos de lava, con varios procesos complejos. Y acá podemos ver un mapa de lo que sería la caldera, con los 3 cráteres principales. Él se compone de 3 cráteres. En la imagen podemos ver al lado derecho el A, el punto B y el punto D serían los cráteres. Actualmente el cráter A es el único que está activo. El cráter B, que es el cráter occidental o el cráter oeste, el único que está activo, lo podemos ver en la foto A. El punto B es el cráter central, está inactivo, que tiene una laguna actualmente. El punto C es una laguna intercratérica. Y en el punto D vemos el cráter occidental, que también se encuentra inactivo.
El cráter occidental se encuentra activo hace ya, bueno, desde el 2007 más o menos, sucedió una explosión de una de las paredes de él, pero el tiempo de actividad viene un poco más atrás y ya lo vamos a ver. Vamos a ver. Ok, entonces, esto básicamente, esa imagen que tenemos acá es una reconstrucción de lo que es un grande resumen de la actividad del volcán, una cronología de la actividad del volcán en paralelo con la ocupación humana o el desarrollo humano alrededor del volcán. Bueno, entonces, como les comentaba, hace medio millón de años viene formándose el volcán, es un proceso activo, y más o menos a partir de 1864, entre 1864 y 866 es donde ocurre la mayor actividad explosiva que se ha registrado. Hay muchos autores y grandes vulcanólogas y vulcanólogos en Costa Rica que han registrado esto. Guillermo Alvarado, González, ahorita se me escapan todos los nombres, Campos, Lineker, son personas que han dedicado su trabajo a desarrollar investigaciones sobre este volcán, que las 3 erupciones magmáticas o el periodo más intenso fue en el siglo XIX, 1864. En ese periodo es bastante interesante porque fue básicamente cuando la población de Costa Rica comenzó, o por lo menos de la provincia donde se encuentra el volcán, comenzó a ocupar las tierras alrededor. Entonces, dentro de mi investigación creo que llego me parece un dato interesante que hay una casi que coincidencia que la ocupación del volcán fue durante el tiempo de su periodo magmático más potente, más fuerte. Y posteriormente, el volcán ha tenido periodos de actividad e inactividad ahí regularmente, y en el 97 él se reactiva y ya vamos a ver un poco les voy a comentar sobre las consecuencias de esa reactivación, pero antes quería comentarles que en 1955 alrededor del volcán, bueno, el gobierno declaró todos los volcanes de Costa Rica como parques nacionales. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿O cómo se traduce eso? Que todas las personas que habitan alrededor van a estar condicionadas, ya sea económicamente o socialmente en general, por la actividad o por la protección del Parque Nacional. Entonces no se puede construir, no se puede desarrollar agricultura, actividades agropecuarias en general, según los términos, ¿verdad?, del Parque Nacional. Lo que pasa es que este volcán es muy característico, porque cuando crean la ley, en 1955 ya existían, como les comenté, que ya había sido ocupado, ya existían familias en condición rural, o sea, rurales, que ya estaban ocupando las faldas del volcán, ya desarrollaban agricultura, tenían estaban comenzando a desarrollarse la identidad agropecuaria que caracteriza la zona. Entonces, vemos el territorio desde una perspectiva en donde está el volcán, está la actividad agropecuaria y por encima se coloca una ley que prohíbe el desarrollo urbanístico en general. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso va a generar conflictos. Va a generar conflictos porque vamos a tener, por una parte, la cuestión de conservación y protección del ambiente y la biodiversidad. Por otra parte, las actividades humanas que van a estar restringidas. Y por otra parte, un volcán activo que no tenemos idea, porque en aquella época no había la tecnología, no había tanto conocimiento para saber cuál es la situación de él. Entonces, esa es la situación compleja de este territorio. Creo que marca bastante las dinámicas que se construyen alrededor, y hasta el día de hoy hay muchas cosas que no se han resuelto. ¿Por qué? Porque el volcán permite algunas cosas. Por ejemplo, cuando él tiene actividad explosiva, se cierra el volcán, no existe, o por lo menos el Parque Nacional, que actúa que tiene por ley, está capacitado para actuar policialmente, vamos a decirlo así, prohíbe la entrada
bueno, un consejo técnico que se encarga de deliberar si se prohíbe la entrada o no. Prohíbe la entrada y se acaba los emprendimientos económicos que hay alrededor. Pero por otra parte se produce un aumento de turistas que llegan informalmente, obviamente es prohibido, que lleguen informalmente, visitan el área porque grandes explosiones generan atracción, entonces constantemente se producen esos conflictos. Como las propiedades alrededor son agropecuarias y son de grandes productores que tienen sus fincas, tienen caminos, y los caminos, como se encuentran en propiedades privadas, más de una vez ha sucedido que cierran los caminos y no permiten el paso, el libre tránsito para las personas. Eso ya también ha generado muchos conflictos porque en caso de erupciones potentes, explosivas, hay personas que hay áreas, calles que necesitan, que son para libre tránsito, pensadas, ¿no? Para la evacuación, pero cerradas, bueno, primero, están en mal estado, y segundo, cerradas, pues complica mucho la situación, ¿no? Creo que esos conflictos en el territorio son realmente hasta hoy, no han sido totalmente resueltos, y realmente hacen que la vida en el volcán sea un poco, alrededor del volcán sea un poco complejo. Entonces, antes de ir al campo, pues me pasé, básicamente que lo que me encargo de hacer fue, ok, sabemos que tenemos el Parque Nacional, sabemos que tenemos el volcán constantemente activo y sabemos que existen actividades humanas que se están desarrollando tanto dentro como fuera del volcán. Entonces, en ese sentido, lo que pienso sería, bueno, lo que pensé en aquel momento fue, ok, vamos a mapear de repente cuáles son las áreas donde el volcán, las áreas quemadas o impactadas de vegetación, impactadas por el volcán, para ver no solo la actividad del volcán, sino también cuáles han sido impactadas por la agricultura. Y segundo, cuál es el estado de la salud de esa vegetación. Entonces, en ese sentido, se utilizan sensores de imágenes de satélites, que un sensor satelital, básicamente que capta a través de las bandas, capta una firma espectral de todos los objetos que se encuentran en la Tierra, todo lo que existe en la Tierra, el satélite, bueno, todos los objetos emiten una firma, un valor que va a ser reconocido por esas bandas. Entonces, así se consigue identificar cuál es el valor de cada objeto, sea roca, sea planta, sea casa, volcán, etcétera, y de ahí se consigue hacer el análisis. Básicamente que utilicé dos satélites, el Sentinel-2 y el Landsat-8, para este análisis de la vegetación quemada. Utilicé el Sentinel-2. Entonces, que él utiliza dos bandas, que sería la banda 8 y la banda 12, y utiliza una fórmula, que sería restándolas y sumándolas para determinar el área. También para lo que sería el índice de vegetación o el estado de la salud de la vegetación. Utiliza también otras dos bandas, que sería la banda 5 y la banda 4. Entonces, bueno, para lo que sería el área quemada, tenemos esta figura. Lo que veíamos antes, no sé si recuerdan los cráteres, aquí estaría el cráter oeste, aquí estaría el cráter central y aquí estaría el cráter este. Lo que vemos acá es el índice de las áreas quemadas. Acá al oeste del volcán es donde se encuentran la mayor parte de áreas quemadas, y eso sucede ¿por qué sucede acá al oeste y no sucede acá al norte, acá al sur o acá al este? Inclusive al este es donde prácticamente no hay menos áreas quemadas. Sucede por un simple motivo: la actividad del volcán, las cenizas, tanto cenizas como los gases, se distribuyen hacia el oeste por el patrón de los vientos. Entonces estamos viendo que desde el Caribe, que sería a la derecha de la imagen, entran los vientos y se distribuyen hacia la izquierda. Obviamente por la fuerza del viento,
los va a cargar, los va a llevar hasta la izquierda de la imagen, que sería el oeste. Y el área impactada es aproximadamente 2 kilómetros de distancia, que es el área más impactada del volcán, y se debe principalmente a la desgasificación de las paredes del cráter occidental. Vemos un poco acá a la derecha cómo se traduce esa área. Vemos las faldas, en esta imagen vemos las faldas del volcán totalmente quemadas. En el centro podemos, no sé si lo logran ver, pero en el centro hay unos restos de maderas, de latas también. Casi no se observa, pero en el puro centro lo que existe, bueno, eso fue una antigua lechería. Antes, mucho tiempo atrás, todo eso era vegetación abundante, potreros y árboles. Entonces, cuando comenzó la reactivación del volcán en 1997, comienza a quemarse la vegetación por la desgasificación que produjo lluvia ácida. Y además también de la acumulación de cenizas, ¿no? En esta imagen vemos aquí en la base de un árbol, vemos la acumulación de ceniza. Esta otra imagen totalmente fantasmagórica a la derecha. Vemos árboles que fueron quemados también. Aquí abajo vemos lo que sería la cratera, el cráter, disculpen, al fondo, el cráter oeste, y vegetación, poca vegetación existente en lo que es el área del cráter, pero existe. Creo que es importante dejar en claro que aunque se vea aparatoso el asunto, sí existe vegetación, y en la imagen de la derecha podemos ver un ejemplo de ello. Y de hecho se ve como un parteaguas la parte de la vegetación que existe y que se ha ido regenerando, y en la parte derecha vemos cómo la vegetación ha sido quemada. Alrededor, aquí en lo que sería la central, la parte sur del mapa, de la imagen, vemos áreas quemadas, pero ya se trata de otros temas, son de origen antrópico, principalmente por cultivos de papa, de repollo, zanahoria y otros tubérculos. Y ahora sí, vamos entonces a ver cuál es el estado de la salud. Antes, creo que es importante mencionar que estos valores, ¿no? De acá que vemos aquí a la derecha son los valores de la imagen, de los cálculos. Él tiene una media de 0.56, que serían la media de todos los valores de los píxeles calculados que el satélite consigue identificar. Y la desviación estándar nos dice que hay áreas bastante heterogéneas. O sea, ¿qué significa eso? Que hay áreas muy quemadas, pero también hay áreas que conservan grandes partes o parches de áreas no quemadas. Entonces, de hecho, una parte se excluye, en el análisis se excluye esas partes más oscuras, que son áreas que no fueron impactadas. Vamos a ver entonces el estado de la vegetación. En el estado de la vegetación, se limitó, en este caso le limité a lo que sería el área del Parque Nacional. No mencioné, me olvidé de mencionar, pero el círculo que están viendo de color verde es el Parque Nacional. Es un círculo perfecto. Es un círculo perfecto que se representa se caracteriza por ser 2 kilómetros a partir del cráter. Entonces, 2 kilómetros para acá, 2 kilómetros para allá, etcétera. Eso es el Parque Nacional. Y la vegetación, vemos que la mayor parte del área es una vegetación verde, que significa vegetación abundante o vegetación saludable. La coloración amarilla es una vegetación impactada o poca vegetación. Y el área roja, sería el área donde hay vegetación más quemada, no hay vegetación o hay otros objetivos, por ejemplo, rocas o agua. Acá a la derecha vemos la imagen mayor, la que tenemos a la derecha, lo que sería esta parte de acá, del área noroeste, vegetación abundante. Ahí, como el viento viene hacia acá,
Normalmente el volcán no tiene tanta afectación por acá, pero sí podemos ver que además, aparte de la cercanía con el volcán, hay vegetación abundante en muchas partes. Esta imagen creo que es una de las postales más impactantes para mí, que encontradas en campo, que es, vemos el volcán y inmediatamente cultivos. Se encuentran dentro del Parque Nacional, entonces, pero esos cultivos existen porque son propiedades de dueños que estuvieron antes de la creación del Parque Nacional, ¿no? Y esos cultivos tienen también un impacto. Ahora lo que vamos a ver es un video, les voy a presentar un video, un pequeño cortometraje, no lo vamos a ver todo, pero les voy a presentar un pequeño video de lo que fue ir al campo y cuál es un poco el resumen de lo que representa el volcán para las personas, para productores, para emprendedores del área, y cómo se ve básicamente el área ya no en mapas, no en teoría, sino, bueno, no en satélite también, sino ya en campo. Entonces voy a colocar un video acá. Vamos a ver, unos 2 minutos más o menos. Y vamos. Mi amigo. Yo digo que el 100% de mi vida se la hago al volcán Turrialba. ¿En qué sentido? El sentido común que tuvo el desarrollo del volcán Turrialba en su gente, en sus costumbres, en sus sacrificios, a mí me marcaron completamente la vida. El volcán empieza a amargarse en el 2008. En el 2010, un frente frío, oscuro, el cielo. Cuando dicen el volcán explotó, 3 horas después el volcán está grande, no se ve nada, está peligroso, huecos de 40 metros. Y todo el 5 de enero fue impresionante, 5 y 6. Fue una guerra. La ceniza del Turrialba llegó a varios cantones del país este miércoles. Estas son las rutas de escape en caso de una erupción del volcán Turrialba. Estamos a escasos 2 kilómetros del cráter principal del volcán Turrialba en el extremo sur. Este bosque pareciera un bosque fantasma, completamente quemado por la actividad de los gases y también del azufre. Aquí no hay insectos ni tampoco aves. Y una de las cosas que más nos llama la atención es la gran cantidad de árboles que fueron arrancados desde la raíz. Una capa espesa de material volcánico domina el paisaje aún meses después de las erupciones. El tiempo de una evacuación no debe exceder los 25 minutos, sin embargo esos caminos y su estado hacen que el tiempo se prolongue hasta en 40 minutos. Para los expertos, que el volcán Turrialba no presente erupciones no significa que esté en calma. Básicamente que son unas postales de lo que fue el trabajo en campo durante 3 meses y expone una cosa bastante interesante, que son diferentes narrativas. El documental va a colocar, bueno, el cortometraje va a colocar narrativas de diferentes personas diciendo, ok, esa es mi relación con el volcán, y de repente en los medios, por ejemplo, tienen una narrativa que es yo sé que parece inocente, pero el hecho de negar la existencia de vida
de pájaros, de plantas en el área quemada por el volcán, es negar una narrativa de existencia, ¿no? Y porque de hecho existe vegetación, siempre ha existido, ella se regenera. Existen plantas muy resilientes que consiguen regenerarse, muchas especies. Existen aves, ya les voy a mostrar un par, que incluso son endémicas de volcanes y montañas en América, bueno, en Costa Rica principalmente, entre la cordillera volcánica central hasta el volcán Barú, que es la frontera sur de Costa Rica con el norte o noroeste de Panamá, especies que habitan una región muy restringida, muy pequeña, y que principalmente son montañas y volcanes, y ahí es donde uno se pregunta, ok, ¿por qué un ave habitaría solamente cerca de volcanes y montañas? ¿Cuáles son los criterios que esa ave establece para habitar con volcanes? ¿Por qué no la interpreta como un riesgo, como muchas veces lo interpretamos nosotros? Vemos a los volcanes como unidades geológicas que son un riesgo y solamente eso. De repente a veces existe, y no es que todas las personas neguemos la existencia o la importancia de los vínculos con los volcanes, sino que de repente no están siendo contadas en su totalidad, porque las personas mantienen eso, existen todos los días, esas narrativas son contadas oralmente, solo que muchas veces no acaban saliendo en los medios. Tenemos acá lo que les contaba de las aves. Tenemos la chispita volcanera, que esta es la estrella del volcán, es endémica, es un colibrí de unos 6 centímetros de tamaño. Es muy difícil de ver, pero porque también se camufla, se mimetiza con la vegetación, es muy pequeño, pero está siempre presente. El junco paramero también, los ojos de él, de hecho, parece que tiene un volcán dentro, un cráter activo. Es bien interesante. Y el gavilán cola roja, que a pesar de que la distribución de él va hasta América del Norte, él está bastante presente, es muy común. Si alguno de ustedes tuviera la oportunidad de ir mañana, por ejemplo, al volcán, es muy probable que puedan ver el gavilán. Y tenemos otras entidades que construyen la lógica del territorio, por ejemplo, las vacas, en este caso Jersey, no es N, es R, Jersey. Ellas básicamente que son quienes estructuran la actividad económica de todas las personas alrededor del volcán. ¿Por qué? Porque es una región totalmente agropecuaria y tiene un queso, por ejemplo, que tiene denominación de origen, que es el queso Turrialba. Solo es producido en esa región a partir de los 900 metros por encima del nivel del mar, y quien lo produce son las vacas. Entonces, muchas veces cuando hablamos de queso o de identidad cultural, olvidamos quiénes son los productores, quiénes están involucrados, en este caso las vacas, que son los productores, y las comunidades rurales que aprovechan la producción de queso y comercializan, crean una estructura, un vínculo y una identidad. Tenemos comidas típicas que también representan el área y también a toda lo que sería el folclore gastronómico de costarricense, que son las tortillas, empanadas y los cultivos. Al final, creo que es importante recuperar lo que hablaba al inicio sobre el antropoceno, cómo nuestra actividad humana ha hecho que nuestra huella haya modificado la estructura del planeta. Bombas atómicas, por ejemplo, Hiroshima, Nagasaki, la revolución industrial con la emanación de gases, son ejemplos. El plástico, el microplásticos, fabricación de chips, etcétera, todo el sector tecnológico, todo eso cómo va dejando huellas en el ambiente, y una de ellas la estamos dejando acá, que son esos productos que ven acá. Crotonox 50SC, Plantox 1000 y Rootplex. Plantox 1000 y Rootplex ayudan a crecer, ayudan a las plantas a crecer, a los cultivos de repollo, papa, etcétera, ayudan a crecer. Pero lo que pasa
es que Crotonox es un potencial cancerígeno. De hecho, está prohibido aquí en Brasil. En Costa Rica se sigue utilizando y es casi que ilógico si nos ponemos a pensar por qué es que utilizaríamos productos químicos en un suelo volcánico que bueno, como es bien sabido, los suelos volcánicos son muy ricos por causa de sus minerales. Entonces, ¿para qué usar productos químicos? Bueno, la respuesta a eso puede deberse a factores sociales, ¿no? La presión del mercado, presiones externas del mercado. Hay una política nacional que tiene relación con un porcentaje que el país precisa producir. Más o menos es el 25% que le exigen a los productores nacionales producir sus propios alimentos. Pero ¿cómo es que vos conseguís cumplir con esa producción en un tiempo determinado si los suelos no están dando? Porque la rotación ha sido tanta que ha desgastado los suelos. Entonces para cumplir con esos niveles o para tener más lucro, tenemos que colocar químicos en la tierra para conseguir producir. Lo que pasa es que todo eso está impactando el agua, está impactando la vida en general alrededor del volcán y se crea una cuestión bien compleja, ¿no? Que sería proteger la vida alrededor del volcán, pero al mismo tiempo utilizar químicos para producir y lucrar. Entonces, no es solo una cuestión negativa, también existen cuestiones positivas. En mi caso no me corresponde decir qué es negativo y positivo, pero sí visibilizar algunas prácticas que se están dando y cuán complejo es resolver esas cuestiones. A modo de conclusión, creo que esa presentación lo que buscó fue eso, exponer otra perspectiva, ver los volcanes no como geosistemas simplemente, y no solo como unidades potenciales de riesgo, sino como entidades que van más allá de lo geológico, de lo social, entidades que dinamizan toda la vida alrededor, que a veces no las notamos y a veces son incomprensibles. Por ejemplo, lo de las especies de aves que les decía, como un ave decide habitar alrededor de un volcán que constantemente está emanando gases y teniendo erupciones. Entonces, a veces esas dinámicas no las entendemos y nos toca a nosotros hacerlo por nuestra parte, que sería monitorear el volcán, intentar entender su funcionamiento y demás, pero a veces nos toca también aceptar que hay cosas que no podemos entender y tenemos que lidiar con eso. Entonces, sería básicamente mi presentación. Agradezco al gobierno de Brasil, a la CAPES, el programa donde me formé, el PGDR, la URGIS y el SINAC, que es el máximo instituto de conservación y protección de la biodiversidad en Costa Rica, y a personas como Reina Sánchez, que es la administradora del Parque Nacional, Lilian Quiroz, Juliana Coto, Rolando Pacheco, Jenny Gamboa, y Ania Padilla, que me acompañó como guardaparques en todas las visitas de campo. Aquí serían las derechas las referencias y con eso terminaría. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Marco. Excelente presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, con gusto. Tenemos aquí de Gustavo. Adelante, por favor. Hola Marco, gracias por la presentación, excelente estuvo. Tengo una consulta con respecto a tus métodos. Vos utilizaste el NDVI para ver el efecto del volcán en la vegetación en el Parque Nacional. Te quería consultar, este volcán, por lo que explicaste, tuvo una reactivación más o menos para el 2010, 2016, hubo como bastantes erupciones platomagmáticas por ese momento. Quería saber si por casualidad estudiaste el NDVI antes a este ciclo eruptivo, para saber si hubo cambios en la vegetación, porque recuerdo haber leído papers sobre cómo la vegetación puede reaccionar a una mayor desgasificación antes de que el volcán empiece un proceso eruptivo, como en Yellowstone o el volcán Taal en Filipinas. No sé, justamente te pregunto a vos porque vos trabajaste con ese método en específico, el NDVI, y en este volcán en particular en Turrialba, pero no sé si viste o escuchaste de eso, de cómo se puede aplicar ese índice en la vegetación en Turrialba para ver si dio alguna especie de señal precursora a este ciclo eruptivo de 2010.
Edwin, no sé si respondo ahora o esperamos más preguntas, o cómo quieres que... No, adelante, puedes responder esta pregunta. Dale. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso hay una cuestión bien interesante, porque hay un estudio que realizó otro profesional, ahora sinceramente me disculpo porque no recuerdo el nombre, pero él realizó un análisis entre 2000, fue la década pasada, entre 2010 creo y 2016, si mal no recuerdo, 2020. Él utilizó dos periodos, 2015 y 2020. Ahorita no recuerdo exactamente, pero para ver justamente cómo se comportó, si hubo más, cuál fue el impacto real, ¿no? En este caso yo no utilicé otro periodo, sería bien interesante utilizar otro periodo para compararlo. En el doctorado, una de las propuestas que estoy, o de las líneas que estoy abordando, es utilizarlo a partir de comparar 1997 con 2010 y 2024, 25 más o menos. ¿Por qué 1997? Porque 1997 comienza la desgasificación del cráter oeste. Antes, según la teoría Duarte, Eliezer Duarte, es un volcanólogo que ha registrado bastante el comportamiento del volcán. Desde aquella época, él en un estudio, en un artículo que tiene, él publica inclusive fotos de cómo era la vegetación en aquel momento, y vos puedes ver cómo era prácticamente como un potrero, ¿me entiendes? Como una montaña totalmente verde. Y después de eso publica fotos de cómo después de la actividad, la explosión de la pared del cráter oeste, cómo fue totalmente quemado. Esa fue la curiosidad que me dio, ver cómo era. Me gustaría hacer un NBI de 1997, pero infelizmente hasta el momento no conseguí imágenes satelitales. Entonces creo que me mantengo a la búsqueda aún de periodos anteriores y todavía no las encontré, y creo que sí hay, no sé si tendría que pagarlas, pero bueno, no sé si respondí a tu pregunta, pero básicamente que sí, que sería bastante interesante proponerlo entre dos periodos. Sí, perfecto. Gracias por la respuesta y bueno, espero que puedas conseguir las imágenes y ver qué resultados puedes obtener con eso. Muchas Dale, gracias. Gustavo. Gracias a vos, gracias a vos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestros ponentes? Con gusto pueden levantar su mano y encender su micrófono. O colocar en su defecto en el chat para que sean leídas a nuestros ponentes. Sí, María Fernanda, adelante. Hola, mucho gusto. Mi pregunta es más para Didier. ¿Cómo, en su opinión, se puede tener por ejemplo, una gestión del riesgo que toma en cuenta las relaciones simbólicas, y más que simbólicas hacia las religiosas, que ciertas comunidades tienen como en zonas de riesgo como los volcanes? Y considerar esto sin imponer esta visión científica que se tiene para gestionar el riesgo. No sé si me explico. Listo. Vale, perfecto, vale. Digamos que el concepto mítico religioso no es malo en sí. Digamos que es malo en la medida en la cual, por ejemplo, se torna fatalista. Es decir, no puedo hacer nada, Dios me castigó, era que me tocaba, yo hice algo mal. En ese sentido, digamos que el concepto mítico religioso se vuelve, entre comillas, negativo. En la medida, hay ciertas comunidades indígenas, por ejemplo, en Colombia, en el sur del país, que indican que sus dioses les dicen que deben proteger la naturaleza, porque la Pachamama y ellos son uno solo. Entonces, en ese sentido, el concepto religioso se vuelve bueno
porque lo que están haciendo es proteger a la naturaleza. Eso digamos que es una opción, es una oportunidad y efectivamente hay que trabajar con ellos digamos, no generar el fatalismo, sino en mirar cómo se puede proteger, se puede cubrir, se brindan las herramientas. Es decir, es que Dios me castigó. No, no, Dios no castigó. Ya Dios le dijo cuáles eran las rutas de evacuación, pues utilícelas. En Colombia se hizo un ejercicio muy interesante al sur del país en un volcán que se llama Volcán Nevado del Huila. Ese volcán tuvo erupción en 2008.